Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para disponer este tiempo en las manos del Señor. Que sea el Señor, como siempre, hablándonos a través de su palabra. Vamos a orar. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos en reverencia al Señor. Padre Santo, gracias damos de nuevo por este día. Gracias, Señor, por su misericordia con cada uno de nosotros, Señor, porque como lo digamos hoy, ustedes tan buenos, Señor, tan misericordiosos, Señor, que a veces nuestras palabras de agradecimiento son muy cortas, Señor, al ver todo lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que podamos ser siempre gratos con usted, Señor, vivir en consecuencia el amor suyo por nosotros en la cruz, Señor. Oramos, Señor, para que bendiga este tiempo con su palabra, Señor, nos ayude a entenderla, Señor, a comprender cada día más su palabra, Señor, a conocerlo cada día más, Señor, a poder ser también siervos suyos dispuestos a compartir el mensaje de salvación, Señor. Este libro, Señor, que hemos venido estudiando de hecho, Señor, nos sigue llamando, Señor, a salir, Señor, y a ser discípulos, Señor. Y oramos, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Oramos, Señor, para que bendiga este tiempo. Dejamos esta mañana en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, ahí estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos y empezamos a ver varias cosas en este capítulo 13, ¿no? Vimos que los apóstoles salen a compartir el mensaje de salvación. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, ¿cierto? Estamos viendo el primer viaje misionero de Pablo, así que los que les gusta de pronto tener ahí en cuenta en dónde están ubicados, en Hechos capítulo 13, salen a hacer su primer viaje misionero. Ahora Bernabé, la idea central del pasaje que vamos a estudiar hoy es el cumplimiento de las promesas de Dios. Nosotros no nos pusimos de acuerdo con el pastor para ver el nombre esta mañana, pero va a tener mucho que ver con lo que vimos en la mañana de hoy, ¿no? Porque cada persona debe decidir qué va a hacer con el mensaje del Evangelio: creerlo, recibirlo, rechazarlo, posponerlo. Y algo que vamos a ver en la mañana de hoy es que la decisión es personal. Solo usted sabe qué va a hacer con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy y en la tarde ya. Y en Hechos capítulo 13, a modo de contexto, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, recuerdan la semana pasada, de Pisidia. Y en el día de reposo, de pronto estos hombres entran a una sinagoga y está hablando un grupo de judíos, está compartiendo la ley, la palabra de Dios, y de pronto Pablo recibe la oportunidad de hablar. Y dice la Biblia que echa señal de respeto, alza su mano y comienza a hablar la palabra de Dios, comienza a hacer un recorrido por la historia de Israel y empieza a mostrar a este grupo de judíos que se reunían allí en una sinagoga que Pablo conocía la palabra de Dios, conocía la historia y le va a hablar de cierto modo en su propio idioma el mensaje de salvación a un grupo de judíos que probablemente solo estaban conociendo la ley dada a Moisés, pero llegaban hasta ahí. Y Pablo les va a compartir el Evangelio y les va a confrontar a tomar una decisión. Y el mensaje del día de hoy es: no rechaces la gracia de Dios. Literalmente lo que Pablo le va a decir a este grupo de judíos es que la gracia de Dios no solamente es para judíos, sino también para gentiles, pero que la gracia de Dios está en Jesucristo. Y empieza a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. Pablo empieza a decir cómo Dios escogió a Israel, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo sostuvo por 40 años en el desierto, cómo les dio la tierra de Canaán, la tierra prometida, les dio jueces, les dio reyes, en lo que vimos la semana pasada, cómo levantó a David y cómo finalmente la semana pasada pudimos ver cómo de la descendencia de David vino Jesucristo, el Mesías prometido. Y entonces Pablo no va a presentar al Señor Jesucristo como una idea nueva o desconectada del Antiguo Testamento, sino él va a mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Que todo lo que se ha prometido desde Génesis 3:15, ¿recuerdan? Desde la simiente de la mujer que iba a venir un Salvador, que iba a liberar al pueblo de sus pecados, es cumplido en el Señor Jesucristo. El Salvador anunciado por los profetas se cumple en Jesús. Y es muy interesante el pasaje de hoy, porque Pablo está allí ahora frente a un grupo de judíos, presentando en una sinagoga, y presentando a Cristo, pero desde su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es lo que este grupo de judíos creían. Y entonces Pablo, desde su propio lenguaje, desde el Antiguo Testamento, va a presentar a Jesús a un grupo de judíos que probablemente no conocían a Cristo como su Salvador. Y también hay otros hombres temerosos de Dios
y es muy interesante. Y algo que vamos a ver, antes de entrar a nuestro pasaje, porque vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 13, desde el versículo 25 hasta el versículo 41, es lo que veíamos también algo esta mañana, es que muchas personas escuchan hablar del Señor Jesucristo, escuchan hablar de Cristo, pero conocer algo de Cristo no necesariamente significa creer en Él. Por eso el reto de la mañana de hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con la gracia de Dios? Algunos conocen la historia de Jesús, pero no lo siguen. Otros creen incluso que Jesús existió. Usted habla con personas y dicen: no, yo creo que el Señor Jesucristo existió, pero nunca han confiado verdaderamente en Él. Porque con creer que Jesús existió a recibirlo en el corazón hay una brecha muy ancha. Otros reconocen que necesitan perdón, el perdón de Dios, pero quieren ganarse ese perdón por sus méritos personales. Y a otros escuchan el mensaje del Evangelio, pero no les interesa, terminan rechazando a Cristo. Pero también vamos a ver creyentes que han recibido a Cristo en su corazón y de cierto modo reciben la gracia de Dios, pero desprecian la gracia. ¿Cómo? Viviendo como quieren, dándole rienda suelta a sus propios deseos, a su propia voluntad, o peor aún, conociendo a Cristo como su Salvador, pero viviendo muchas veces lejos o de espaldas a Dios. Y algo que dice la Biblia es que los hijos de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Y Pablo nos va a mostrar algo muy importante, que Dios ha cumplido su promesa, el Mesías prometido en Jesucristo, pero cada uno de nosotros debe responder ante esa verdad. Tanto personas que no conocen a Cristo deben decir qué va a hacer con Jesús, como creyentes. ¿Cómo vamos a vivir esta vida si ahora conocimos a Cristo como nuestro Salvador? Y hablábamos hoy de que el Evangelio no es simplemente información, es un mensaje que va a demandar de cada uno de nosotros una respuesta. Por eso el título del mensaje: no rechaces la gracia de Dios. ¿Qué vas a hacer con la gracia de Dios? Porque uno puede estar cerca de una verdad y rechazarla. Eso es algo que puede pasar. Podemos escuchar la palabra de Dios incluso como creyentes y decir: Señor, no me interesa obedecer tal vez como tú quieres que yo obedezca. ¿Sabe qué puede pasar en nuestras vidas? Podemos conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, conocer a Cristo, pero no tener al Señor como el Señor de mi vida. Muchas veces queremos un Salvador, pero no un Señor. Y eso es lo que va a confrontar Pablo en esta mañana. Incluso podemos ser salvos y vivir lejos de la voluntad de Dios. Y entonces, en la mañana de hoy, la tarde ya, vamos a ver cuatro verdades de la gracia de Dios, para cada uno de nosotros, para todos. Verdad número 1: Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es la primera verdad. En Jesús se cumplen todas las promesas dadas por Dios para salvación. Y entonces, leamos desde el versículo, estamos en Hechos capítulo 13, tomamos a modo de contexto, desde el versículo 25, versículo 26. Dice así: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, está hablando Pablo, ¿no? Está haciendo el recorrido, lo que decíamos ahorita, desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Juan, acá en este caso. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Versículo 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra ¿de qué? De esta salvación. Pablo lo que quería mostrar a este grupo de judíos, está hablando de Juan el Bautista, es que Juan tenía una misión grande y clara. La misión de Juan era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y algo que es claro es que Juan no se presenta como un salvador, no intenta ocupar el lugar de Dios, no intenta ocupar el lugar de Cristo, y su mensaje fue: después de mí viene uno del cual no soy digno yo de desatar el calzado de los pies. Y algo que Juan entiende, esa verdad fundamental, es que la grandeza de un siervo consiste en señalar a Cristo, no en ocupar el lugar de Cristo. Hay unos versículos que podemos tomar en esta mañana, por ejemplo Juan capítulo 1, lo leímos hoy, versículo 29, Juan se identifica a Cristo como el Cordero de Dios. Estaba preparando el camino para aquel que venía a librar al pueblo de sus pecados. Juan 3:30, otro pasaje conocido, dice: es necesario que ¿qué? Que Él crezca, pero que yo mengue. Y ese es el mensaje que Pablo está compartiendo con este grupo de judíos, de que había uno que estaba preparando el mensaje de la promesa cumplida de Dios en Jesucristo. Y en el versículo 26
Algo importante que resalta el apóstol aquí es que dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente había un grupo de judíos allí en esta sinagoga, pero que también había un grupo tal vez de gentiles, porque dice, habla de otro grupo, dice: y los que entre vosotros teméis a Dios. Estaba hablando de que, de cierto modo, se dirige a ellos como sus hermanos, ¿no? Y realmente este grupo de judíos eran hermanos de Pablo en un sentido étnico, ¿sí? Porque para ellos venían del mismo pueblo de Israel, y también había un grupo de hombres allí temerosos de Dios. Y dice: este mensaje de salvación es tanto para judíos, hermanos, por familia, ¿sí? Pero también para gentiles. Esta promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios, la invitación es para todo aquel que escucha el mensaje de salvación. Esta invitación está abierta para todos, y es tremendo porque en este primer punto, a lo que está apuntando el apóstol aquí, es que el mensaje de Jesús es para todos. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algo que el Señor está compartiéndonos y que Pablo comparte, y este grupo de judíos, es que escuchar el mensaje de Cristo y endurecer el corazón no tiene sentido. Es que haber recibido a Cristo en el corazón y vivir lejos de la voluntad de Dios, como lo veíamos también la semana pasada, es que muchas veces nosotros como creyentes podemos incluso adorar al Señor, nombrar al Señor y vivir lejos de hacer la voluntad del Señor de nuestras vidas. Y es triste, ¿no? Y entonces Pablo empieza a compartir a este grupo de judíos que toda la historia del Antiguo Testamento, hasta incluso llegar a Juan, apuntaba al mismo, al Señor Jesucristo. La salvación está en Él. Todo el Antiguo Testamento preparó el camino, los profetas anunciaban al Mesías, los sacrificios mostraban la necesidad de una expiación completa por nuestro pecado, la Pascua muestra la necesidad de un sustituto, el sacerdocio muestra la necesidad de un mediador, y todo apuntaba al Señor Jesucristo. David muestra la promesa de un Rey eterno, y finalmente el Señor Jesucristo aparece como el cumplimiento de todo lo mostrado en el Antiguo Testamento para salvación del pecador arrepentido. Eso está hablando aquí Pablo. Y una pregunta que podemos hacernos en la mañana de hoy, en este primer punto, es: ¿será que estoy centrando mi vida en Cristo? ¿Será que estoy viviendo para el Señor? ¿O tal vez para mi propia gloria? La vida no se trata de nosotros. Algo que uno puede empezar a ver en este primer punto es que incluso como creyentes, la vida no se trata de nosotros mismos, sino de cuánto estamos viviendo para aquel que nos escogió y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando algo que puedo entender en la mañana hoy es: ¿realmente mi vida quiere agradar al Señor? Incluso en la iglesia podemos caer en el error de buscar tal vez reconocimiento, posición, protagonismo, pero lo que Juan nos enseña es que detrás de él venía uno. ¿De qué? Dice versículo 25, de cual él no es digno de desatar el calzado ni siquiera de sus pies. Y entonces un siervo de Dios no busca que lo miren a él. Algo que uno puede aprender de este siervo es que al que debe mirar es necesariamente a nuestro Señor Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios se trata de Jesús, de si conocemos a Jesús, y si le conocemos ahora, si es el Señor de mi vida. Juan, algo que también podemos mirar en este punto de la mañana hoy es que el ministerio incluso no debe enfocarse en personas, en nosotros. El predicador, el maestro de escuela dominical, el profesor de niños, de jóvenes, de adultos, debe conducir a otros a Cristo. Todo se trata de Jesús. El maestro debe llevar a Cristo. El líder, el siervo de Dios, debe conducir al pecador a Cristo. La iglesia debe llevar al incrédulo a los pies del Señor Jesucristo. Y algo que se cumple en este primer punto es que en Cristo se cumple el plan de Dios para salvar al hombre de la condenación eterna. Pablo recuerden que está hablando con un grupo de ¿qué? De judíos, y tal vez probablemente hay gentiles, y les va a empezar a tratar en versículos posteriores desde lo que ellos conocen, desde su cosmovisión, cómo el Mesías prometido llegó y cómo muchos lo han rechazado. Incluso les va a decir cómo lo crucificaron. Y entonces en este primer punto Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. En Jesús se cumple todo. En Jesús cada uno, digamos hoy, que cada uno está completo. Y es triste también entender que a veces en este mundo uno puede vivir
transitando o caminando como si faltara algo. ¿Saben? El hombre que no tiene a Cristo vive sin esperanza. Eso es muy claro. Uno habla con personas que realmente no conocen a Jesús y pareciera que no tienen esperanza. Y realmente no tienen esperanza. Pero cuando uno mira su propia vida, el creyente que ha conocido a Cristo como su Salvador tiene una esperanza eterna. Tiene una esperanza en quien confiar. Por eso el versículo 26 dice: para nosotros, para vosotros que teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y quiero que comprendamos en la mañana de hoy es que nosotros en Cristo sí estamos completos. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros no, los creyentes no podemos vivir en esta vida buscando felicidad en placeres temporales, tal vez dinero, logros, esfuerzos. Nosotros podemos buscar realmente el gozo en el Señor Jesucristo, porque en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Punto número 2. El rechazo de Jesús no anuló el plan de Dios. ¿Saben? Le damos desde el versículo 27 hasta el versículo 29, ya termina. El apóstol le dice: miren, este mensaje de salvación es para todos. Pero también va a decir algo muy importante. Versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Saben? A veces ellos tal vez, recuerden que estaba hablando ahí con judíos, y Pablo les está diciendo: miren, lo que ustedes hicieron fue, lo que muchos hicieron fue que no conociendo a Jesús, condenarle, le llevaron de Poncio Pilato, y habiendo cumplido las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Algo que uno puede ver es que tal vez para muchos judíos que condenaron al Señor Jesucristo, allí se había acabado el problema con el Señor Jesucristo. Pero algo que dice la Biblia es que todo estaba escrito. Por la determinada voluntad de Dios, la condenación, el llevarle ante Pilato y la crucifixión no era simplemente el plan humano para acabar con la vida del Señor Jesucristo. Era el plan soberano de Dios para proveer salvación al hombre. Y es tremendo porque empieza, recuerda cuando Pablo le da la posibilidad de hablar, tal vez ellos ven a un judío allí y dicen: bueno, nos va a compartir la ley. Y empieza Pablo a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento y probablemente todo cuadra. Pero aquí en este pasaje va a empezar a tocar lugares, partes sensibles que probablemente no les va a gustar, porque Pablo no estaba allí para simpatizar con este grupo de judíos por lo que conocían del Antiguo Testamento, sino para confrontar el corazón y mostrarles que solamente Jesús puede salvar, que los habitantes de Jerusalén y los gobernadores no conocieron al Señor Jesús, y aunque escuchaban las Escrituras cada sábado, no comprendieron lo que realmente muchos de nosotros hemos comprendido. Es que toda la Escritura apuntaba al Señor Jesucristo. Y lo vimos hoy, Isaías 53. Es triste ver cómo hay personas incluso que pueden ver la palabra de Dios, y ahora hablando en el contexto que está hablando Pablo, con un grupo de judíos que conocen la palabra de Dios, que conocen las Escrituras, que vieron a Cristo, que sufrió, que pagó por el pecado, varón de dolores, quebrantado, dice la Biblia, y que no vean a Jesús en las profecías del Antiguo Testamento. Y Pablo va a empezar allí a confrontar su corazón, a confrontar su fe desde el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué puedo aprender? ¿Qué podemos aprender de este punto? Hablando de que el rechazo de Jesús no anuló el plan de Dios, que es posible incluso tener la Biblia cerca de nosotros y aún así no conocer a Cristo como nuestro Salvador. Es posible uno escudriñar la Escritura y vivir lejos de lo que Dios quiere para mi vida. Es posible, porque los judíos estaban pasando por eso. Ellos conocían las profecías, pero no aceptaban a Cristo como su Salvador. Los líderes religiosos conocían la ley, las promesas de Dios, pero no reconocían a Jesús. ¿Y saben qué pasó? ¿Terminaron qué? Condenándolo. Por eso la Biblia dice, Juan 1:11, pasaje muy conocido: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es una profecía. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Uno más, Isaías 53, lo leímos hoy: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en qué, en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa profecía se cumple para muchos judíos que vieron de frente al Señor Jesucristo y decidieron rechazarlo, decidieron enviarlo a la cruz y condenarlo. Y puede que hoy esté pasando lo mismo tal vez con alguno de nosotros, que hoy esté escuchando que solamente en Jesús hay salvación, y uno diga, ¿sabe qué? Yo sé que eso es verdad, pero a mí no me interesa. O tal vez más adelante, y vuelve la misma pregunta que nos planteamos al principio: ¿qué vas a hacer con Jesús? Y a mí me llama mucho la atención el versículo 28, porque dice que sin hallar causa de muerte, estaba compartiendo Pablo, pidieron a Pilato que se le matase. Y es triste, ¿no? Porque Pilato también tuvo la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Y llega, incluso se plantea un problema. No sé si usted ha visto el texto que dice: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y es la misma pregunta que hoy el Señor quiere traer a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con Jesús? Si no conoces a Cristo, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y si ya lo conoces, ¿qué estás haciendo con la gracia que recibiste de parte de Dios? Y algo que también podemos comprender es que ningún rechazo humano, ninguna condenación humana anuló el plan de Dios. Salmo 118, versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquel que aquello rechazaron ahora es el dador de la salvación. Es por medio del cual cada uno de nosotros tiene salvación. Hechos capítulo 2, versículo 23 también. Dice la Biblia así, dice: a este, hablando del Señor Jesucristo, está hablando Pedro aquí, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. A veces pareciera que la historia se pudo salir de control, ¿no? Porque los judíos dice que mataron, que crucificaron y prendieron al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que estaba todo bajo el determinado consejo de Dios. Eso quiere decir que nada se escapó del plan soberano de Dios, que el rechazo humano no pudo ni podrá destruir el plan de Dios. Los hombres pensaron que estaban acabando con Jesús, pero en realidad, sin comprender lo que estaban haciendo, estaban participando en el cumplimiento del plan de salvación. Qué interesante este pasaje, porque eso no significa que los responsables de llevar al Señor Jesucristo a la cruz fuesen inocentes. Incluso Dios pudo utilizar allí, nos muestra cómo utilizó la maldad humana dentro de su plan soberano, porque cada uno de nosotros sigue siendo responsable de sus decisiones, de las decisiones que tomemos cada día delante de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es responsable. La cruz no fue un accidente, no fue el final, fue el camino establecido por Dios para la salvación. Y a veces uno dice, hay tanto valor en el sacrificio de Cristo. Ese fue el plan soberano de Dios. Aunque la cruz era símbolo de alguien miserable, de condenación, de escarnio público, la cruz fue el plan que Dios mostró a su pueblo para mostrarnos que Él usa incluso medios que muchas veces no vamos a comprender para derramar su gracia. Y es tremendo, ¿no? Porque a veces uno dice, está aquí Pilato, rechazó al Señor, está aquí un grupo de judíos, rechazó al Señor, y a veces uno también puede caer en rechazar a aquello que Dios está haciendo, tal vez porque no se me presenta de la manera que yo quiero. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros hemos conocido a Cristo, pero muchas veces rechazamos el plan de Dios, la voluntad de Dios que está en su palabra, porque no es como yo quiero. A veces decimos, Señor, es que mi plan, yo creo que es mejor. Y los judíos esperaban un Mesías político. Ellos esperaban a alguien que los libertara de la opresión romana. Eso era lo que esperaban ellos. Pero Dios envió un Salvador que los iba a libertar de la esclavitud del pecado. Y gloria a Dios, porque sus planes no son como los de nosotros, son mucho mejores. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas veces hemos rechazado la voluntad de Dios porque no coincide con nuestros planes? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, hoy no? ¿Cuántas veces cedemos al pecado por algo que yo sé que me va a hacer daño? ¿Cuántas veces también cedemos a nuestras convicciones espirituales
por hacer lo que yo quiero. Podemos preguntarnos eso. ¿Cuántas veces rechazamos el plan de Dios para mi propia vida? Porque cuando Él pide fidelidad, yo quiero hacer mi propia voluntad. Cuando Él dice sujeción a su palabra, yo hago lo que creo que es mejor para mi vida, sin mirar si realmente es lo que a Él le agrada. Y el madero, como lo señala Pablo aquí, era símbolo de vergüenza, de maldición, y para los judíos era el final de Cristo, era un plan, era algo que allí se había terminado. Pero nada podía anular el plan de Dios, porque Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Así que también uno puede comprender en este pasaje de que nada anula sus planes, nada va a frenar el plan soberano de Dios. Dios puede usar incluso pruebas, quebrantos, dificultades para recordarnos que somos sus hijos. Va a usar cosas que a veces incluso van a traer dolor, para mostrar que necesitamos vivir esta vida dependiendo de Él. Él puede orar incluso en aquello que muchas veces no entendemos. Así es el Señor. Tercer punto. Tercera verdad de la gracia de Dios es que la resurrección garantiza o es una evidencia de que Jesús es el Salvador prometido. Miren, leamos del versículo 30. Recuerden que estamos allí en un lugar donde hay varios judíos, en una sinagoga. Está Pablo allí con la posibilidad y es tremendo, ¿no? Porque uno podía ver una guía evangelística acá. Cómo hablar también con una persona que tal vez no conoce a Jesús, cómo presentar el mensaje de salvación de una manera práctica y sencilla. Versículo 30 dice así, le estaba compartiendo, dice, mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha, ¿a quién? A nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Algo que les está diciendo a Pablo aquí a este grupo de personas, yo creo que es el mensaje, el centro del mensaje, el corazón del evangelio, es que cuando ellos deciden crucificar a Jesús, para muchos todavía terminaba allí, pero Pablo llega y les dice, Dios le levantó de los muertos. Tremendo, dice, de los cuales somos testigos. Versículo 31 y 32 les dice, la resurrección de Cristo cumple la promesa hecha a nuestros padres. Y el 34 al 37 les habla con pasajes del Antiguo Testamento, desde cómo los salmos de David no apuntaban a David mismo, sino a Cristo. Por eso Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, Jesús como verdaderamente hijo de Dios. Salmo 16.7, no permitirás que tu santo vea corrupción. Algo que Pablo le quería mostrar a este grupo de judíos es que, por ejemplo, David durmió y vio corrupción. La palabra corrupción tiene que ver con descomposición, ¿sí? David muere y dice que se reúne con los suyos, pero que su cuerpo vio corrupción. Quiere decir que su cuerpo se descompuso. Si usted, algo que hemos podido entender un poquito es que después del tercer día empieza la putrefacción, la descomposición de un cuerpo humano. Y algo que Pablo está diciendo a este grupo de judíos es que David vio corrupción. Su cuerpo finalmente llegó a la muerte y se descompuso. Pero dice el versículo 37, mas aquel, hablando de Jesús, a quien Dios levantó, no vio corrupción. Y eso Pablo está confrontando el corazón de ellos, porque él muestra a través del Antiguo Testamento lo que ellos conocían para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que su resurrección garantizaba a este grupo de judíos y gentiles que Cristo era el Salvador prometido. Y tremendo, ¿no? Porque uno a veces se puede encontrar con distintos tipos de personas para presentar el mensaje de salvación,
Y algo muy importante que nos enseña aquí el apóstol es que es muy importante estudiar la palabra de Dios, conocer las escrituras, porque a veces uno no sabe con quién se va a encontrar, qué argumentos de este mundo van a utilizar las personas que no creen en el Señor para que te digan a ti, no creo en Jesús. Por ejemplo, hay musulmanes que dicen que pueden creer en Dios, incluso pueden creer en Jesús de alguna manera, no como lo explica la palabra de Dios, y uno dice, bueno, ¿y cómo compartir el Evangelio? Y a través de la palabra de Dios, lo que Pablo está teniendo aquí es argumentos para hablarle de conocimiento, en este caso a un judío, el mensaje de salvación en Jesús. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo utiliza los salmos para decirle, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús fue levantado de los muertos y su cuerpo no vio corrupción. Y esa es la garantía que nosotros podemos tener para aceptar, para reconocer que la resurrección de Jesús garantiza que Él es el Salvador prometido. Y es tremendo, ¿no? Porque la resurrección es fundamental, es la base de nuestra fe. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, no habría esperanza cristiana. La base de la fe cristiana es que la tumba quedó vacía, es que Cristo resucitó, que la muerte no pudo retenerlo y que su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo no fue encontrado porque Dios le levantó de los muertos. Literalmente el pecado no pudo vencerlo. El sepulcro no pudo detener al Salvador. Hechos 2:24 dice, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Algo que uno puede entender es que la muerte no pudo retener a Cristo. Por eso hablamos de que Cristo venció la muerte. Uno más, Primera de Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, sería vana nuestra fe. Pero nosotros creemos en un Cristo resucitado. Y eso es lo que hace diferente nuestra fe de todas las religiones que existen en este mundo. Es que nosotros creemos en un Dios, en un Cristo al cual Dios le levantó de los muertos. Por eso nosotros sí tenemos esperanza. Recuerda que hablamos al principio de que el mundo vive sin esperanza. Alguien me decía, ¿y cómo yo sé que lo que usted cree es la verdadera religión? Lo manifiestan de esa manera. Y usted le puede decir, porque Cristo resucitó de los muertos. No sé si usted ha visto una película muy común que se llama El caso de Cristo, un hombre que intenta demostrar a un periodista a toda costa de que Jesús no resucitó. Ateo, cuando empieza a documentar cómo podía ser para demostrar que Jesús no resucitó, al final de la película este hombre termina conociendo a Cristo como su Salvador, porque es imposible no creer que Jesús resucitó. Alguien decía que se tiene que tener más fe para no creer que Jesús resucitó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia que la resurrección produce en nosotros, ¿qué? Una esperanza viva. Tremendo, ¿no? Porque la resurrección de Cristo produce una esperanza viva. Nos da esperanza, nos cambia la vida, nos lleva a vivir con los ojos en el mañana, hablando de la eternidad, de que un día nuestros cuerpos también van a pasar por la muerte, van a haber corrupción si el Señor no viene antes, pero el Señor un día también va a levantar a los suyos, para gloria eterna. Por eso el mismo Señor Jesucristo declaró en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Esta es una de las declaraciones más tremendas. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo pasaje, porque nos lleva a pensar, ¿qué estoy haciendo con Jesús? ¿Yo ya creí en Jesús? ¿Será que ya conocí a Cristo como mi Salvador? Porque la Biblia declara de que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y la resurrección confirma, primero, que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección es la declaración pública cuando Dios dice, este es mi Hijo. No simplemente fue el maestro o un profeta. Él es el Hijo de Dios. Pero también confirma de que la obra de la cruz fue aceptada. La resurrección muestra de que la muerte de Jesús no terminó en fracaso, sino que el sacrificio fue aceptado, la deuda fue pagada y el camino de salvación fue abierto para todo aquel que quiere recibir la gracia de Dios. Por eso hoy nos planteamos esa pregunta. No rechaces la gracia de Dios, pero también confirma algo muy importante para cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador.
es que los creyentes sí tenemos esperanza en Jesús. No viva como alguien más de este mundo sin esperanza, como si los problemas muchas veces nos llevaran al límite que pareciese que no hubiese esperanza. A veces uno puede caer en eso de vivir de una manera como si no hubiera gozo. Y es triste, porque 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, la resurrección produce una esperanza viva. Los creyentes sí tenemos un motivo de gozo. Y aunque hay pruebas, hay dolor, hay llanto, tal vez por la partida de un ser querido, hay problemas y aflicciones, nosotros sí tenemos una esperanza. Nosotros sí tenemos en quién gozarnos, porque la resurrección confirma eso, de que los creyentes tenemos una esperanza eterna. Jesús no solamente lo suscitó, Él es la garantía de que todo aquel que ha creído en Cristo también va a tener vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y algo para aplicar a nuestras vidas es que nosotros no podemos vivir tal vez una fe llena de tristeza, de angustia por las cosas presentes de este mundo. Saben que aunque lleguen las dificultades que van a pasar, y hay momentos en que la vida nos va a sorprender con cosas que se ponen difíciles, crisis en el hogar, problemas económicos, nuestra esperanza no depende de que todo salga bien acá en este mundo. ¿Saben que nuestra esperanza depende de lo eterno? La verdadera esperanza está en colocar los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Algo que podemos decir con plena certeza es que los creyentes debemos vivir con gozo. Gozo porque nuestra esperanza está en Jesús. Gozo porque Cristo resucitó de los muertos. Y aunque van a llegar momentos difíciles, nuestro gozo descansa en Cristo. Y cuando todo parece difícil, cuando las cosas parecen perdidas, debemos recordar de que la tumba no fue el final. Para este grupo de judíos al cual tal vez Pablo les estaba recordando, la tumba había sido el final. Pilato se había encargado de mandar al Señor Jesús a la muerte, y dice el versículo 29, y habiendo cumplido estas cosas, de que en él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Para muchos, todo terminó en el sepulcro, pero para nosotros no. Para nosotros, la historia continúa, y dice que va a ser eterna, con el Señor en los cielos. Y cuarta verdad de la gracia de Dios: el perdón y la justificación se reciben solamente por medio de Jesús. Versículos 38 y 39, Pablo sigue ahí su discurso allí en la sinagoga y les dice, miren, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia ¿qué? Perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. Este es un punto, yo creería que de lo que Pablo está compartiendo aquí, es uno de los puntos más importantes y sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque hasta aquí Pablo había hablado a este grupo de judíos lo que a ellos tal vez les encajaba. La ley, los profetas, ¿sí? Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, y probablemente hasta aquí no había habido mayor dificultad. Pero ahora Pablo les va a decir algo muy importante. Pablo les va a decir que en Moisés no hay ninguna justificación. Y es tremendo, ¿no? Porque tal vez para muchos de los que están allí, ese mensaje no va a encajar. De que en Moisés no hay salvación, de que en Moisés no hay perdón de pecados. Pablo dice que solamente en Jesús se anuncia el perdón de pecados, y que por medio de Cristo el creyente es justificado, y en nadie más, en ningún otro hay salvación. Tremendo, ¿no? Porque Pablo sabía que podía salir incluso de este lugar sin vida. Está tocando un lugar muy sensible para un grupo de judíos que confiaban tanto en sus propias obras. Y Pablo llega y confronta el corazón y le dice a este grupo de personas, dice, por la ley no hay salvación. En Moisés no hay justificación. Ningún mérito humano va a alcanzar la gracia de Dios. Solamente en Jesús. Y este es el corazón del Evangelio. Miren, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. La ley va a mostrar el pecado del corazón, pero algo que no va a hacer es eliminar la culpa. Sí o sí va a mostrar el pecado del hombre. Puede mostrar la enfermedad, pero solamente Cristo puede sanar realmente la enfermedad llamada pecado. Eso es algo real. Por eso cuando uno comparte el Evangelio, uno le comparte a las personas, mira, solamente el creer en Jesús va a hacer que tengas vida eterna. Solamente el recibir a Cristo como tu Salvador
va a pasarte de muerte a vida. Y saben que a muchos, igual que en los tiempos de Pablo, no les cuadra ese mensaje. A muchas personas de hoy en día hablarles de Jesús les incomoda. Y estos días precisamente que se han celebrado ahí, no sé si usted ha visto, caravanas, fiestas, bombas, hay muchas personas que salen ahí adorando, y usted les comparte de que solamente en Jesús hay salvación, y muchos no van a responder como usted quisiera que respondieran, porque el mensaje de Jesús le incomoda al mundo. Hemos hablado acá de que cuando la luz, que es el Señor Jesucristo, llega a la vida y alumbra nuestro pecado, es incómodo. Pero solamente en Jesús hay salvación. Y aunque para este grupo de personas podía ser incómodo, Pablo podía salir de allí apedreado. Recuerden que al principio, no sé, en el contexto del pasaje, le dicen: varón judío, si tú tienes algo que decir, bien puedes hacerlo. Y Pablo, con respeto, alza la mano y empieza a compartir, y todo iba muy elegante, muy de acuerdo al mensaje. Pero cuando Pablo toca este punto, a muchos no les va a gustar, porque a muchos no les cierra el Señor Jesucristo. A muchos judíos intentan ser justificados por obras de la ley, pero ninguno puede reconciliarse con Dios si no es a través de Cristo. Y eso nos llama a nosotros a pensar de que lo que compartíamos también hoy, ninguna obra humana va a alcanzar la gracia de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la esperanza del creyente y del pecador arrepentido es que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios para el pecador arrepentido es Jesús. El regalo de Dios para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y que en Él hay vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? De que solamente podemos hacer la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. ¿Qué significa ser perdonado? Significa que Dios no solamente ignora nuestro pecado, sino que Dios trata con nuestro pecado a través de la obra de Cristo. Es como si el pecado tiene una deuda y Jesús va a la cruz y paga nuestra deuda. La justificación es una declaración legal de Dios. El pecador que cree en Jesucristo es declarado justo delante de Dios. Y no se trata de que nunca haya pecado, no porque no haya hecho, haya hecho suficientes obras buenas, será moralmente perfecto, sino ahora porque la justicia de Cristo es puesta en su cuenta. Es como entender de que lo que hemos explicado, yo tengo una deuda impagable llamada pecado, y nada puede sanar esa deuda. Y ahora llega Cristo, toma mi lugar, paga mi deuda, y delante de Dios yo soy justificado. Ese es el mensaje de salvación. Y tal vez, ya para pensar en aplicaciones para nuestra vida, tal vez alguna persona pueda estar creyendo hoy de que por ser buena persona Dios lo va a aceptar. Y Pablo algo que dice acá es que no, ninguna obra humana va a aceptar la salvación para nuestras vidas. Dios no acepta ninguna obra humana en su plan soberano, solamente creer en Jesús. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Piense eso por un momento. Usted puede llegar acá cada domingo, puede escuchar la palabra de Dios, puede incluso leer la Biblia, pero si no ha recibido a Cristo en su corazón, el día que se muera va a morir en una condenación eterna. Y es triste que incluso hayan personas que puedan llegar a pensar, incluso leyendo la Biblia, de que van a recibir la gracia de Dios por ser buenos. Pero la Biblia no declara eso. La Biblia declara de que la justificación, versículo 39, en Él es justificado todo aquel que cree. La salvación solamente depende de creer en Jesús. Ese es el plan de salvación. Si yo creo en Jesús, la Biblia dice que soy salvo, porque el Señor me ha declarado justo delante de Dios. Un error muy común que puede pasar es creer que el pecado es demasiado grande para ser perdonado. Algunas personas pueden llegar a pensar, ¿será que Dios puede perdonarme? Pero el Evangelio algo que anuncia es que por medio de Jesús hay perdón de pecados. Ningún pecado es muy grande para no ser perdonado al pecador arrepentido que viene realmente con fe al Señor Jesucristo.
Y tal vez uno muchas veces no rechaza la gracia de Dios porque la hemos recibido en Jesucristo. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces uno desprecia la gracia de Dios como hijos de Dios. Eso es algo común. A veces uno empieza a vivir, conoce a Cristo como su Salvador y empieza a vivir de una manera independiente de Dios. Y tal vez no ha despreciado la gracia recibida en Cristo, no ha rechazado, perdón. Pero puedes despreciar la gracia de Dios que cada día debe sostenernos en nuestras vidas. A veces pasa cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia como hijos de Dios, cuando empezamos a perder el deseo de congregarnos, empezamos a despreciar la gracia de Dios. Estamos actuando como si pudiéramos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, y el Evangelio nos recuerda de que Cristo no solamente debe ser nuestro Salvador, sino también debe ser nuestro Señor. Eso nos recuerda el Evangelio. A veces uno dice, bueno, este mensaje de salvación puede ser para que no crean en Jesús, pero también nos recuerda, como hijos de Dios, que el Señor Jesucristo debe gobernar mi vida cada día. Y eso es lo que Pablo quería compartir. Primero, de que la salvación solamente está en Jesús, de que ninguna obra humana puede justificar el pecado y que Dios levantó a Cristo de los muertos. Esa es la garantía, la esperanza que tenemos como hijos de Dios para entender que nuestra fe está puesta en el lugar correcto. Algo que podemos concluir es que si su fe está puesta en Jesús, está en el lugar correcto y usted puede descansar en eso. Aunque vengan pruebas y dificultades, los creyentes descansamos en que nuestra fe está puesta en Jesús. Y hay una advertencia final, versículo 40 y 41, ya terminamos ahí. Dice, mirad, oh menospreciadores, perdón, desde 40, mirad pues, que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contara. Es como una advertencia. Finalmente el discurso de Pablo allí en esta sinagoga culmina con una advertencia. Después de explicar el Evangelio, no les dice simplemente continúen con su vida. Saben que a veces hay muchas formas de llamar al pecador, al inconverso, al que no tiene a Cristo en su corazón, a que venga Jesús. Una puede ser con la invitación, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, una invitación. Pero aquí Pablo, de acuerdo al contexto judío, utiliza una advertencia. Dicen, mire que no vaya a pasar lo que está dicho en los profetas, que ustedes hoy estén escuchando el plan de salvación, estén escuchando que ustedes tienen la palabra de Dios en sus manos, pero estén rechazando al Salvador. Esa es la advertencia final. Y hay tres respuestas posibles al Evangelio. ¿Saben que hay tres respuestas posibles? Una es rechazarlo. Usted puede hoy estar escuchando el mensaje de salvación, entender el plan de salvación, pero endurecer el corazón. Eso puede pasar. ¿Pasó con muchos judíos? Sí. ¿Vieron a Jesús crucificado en quebrantos, como dice Isaías 53, y lo rechazaron? Sí. La otra respuesta posible al Evangelio, ¿saben cuál puede ser? Posponerlo. Tal vez más adelante. Pero uno puede entender que ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana. ¿Saben que hay mucha gente que dice mañana? Tal vez más adelante. Quizás me comprometa contigo cuando pasen algunos años. Y es muy común ver eso en personas. Jóvenes, unos ya más adultos, pero es muy común escuchar esa frase. Decir, hoy no, tal vez mañana me comprometo contigo. Pero también está la otra respuesta, y es recibirlo. Y yo creo que la invitación que Pablo hace con esta advertencia es reconocer nuestro pecado, confiar en Cristo como nuestro Salvador y creer en Jesús, arrepentirnos y vivir una nueva vida que dependa de Dios cada día. Y este pasaje encierra 4 enseñanzas para culminar. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, como Juan el Bautista. Debemos menguar para que Cristo crezca. Número 2, no basta con conocer la Biblia, primero debemos conocer a Cristo como nuestro Salvador. Aunque es necesario conocer las Escrituras, debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. La resurrección es nuestra esperanza eterna. Nosotros no tenemos una tristeza perdurable. Saben que nosotros podemos pasar por aflicciones, como lo decíamos, pero nuestro gozo es eterno. Nuestro gozo trasciende de lo terrenal a lo eterno. Pasa de la muerte, que algún día, si el Señor no viene antes, nos va a alcanzar, hasta el día que el Señor nos llame a su gloria eterna. Pero la salvación no se obtiene por ningún mérito humano.
La salvación no depende de lo que yo o alguno de nosotros pueda hacer. Depende de creer en Jesús. Ese es el plan de salvación. Y conclusión final, algo que podemos preguntarnos en esta mañana, tarde ya, ¿estoy viviendo diariamente por su gracia o estoy intentando vivir dependiendo de mis propios esfuerzos? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por su gracia, en su palabra, bajo su voluntad o en mis propias fuerzas? Aunque conocí a Jesús, yo quiero vivir a mi manera o quiero vivir como Dios me dice. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos va a sostener cada día en nuestras vidas. Así que qué importante es vivir bajo el plan soberano de Dios, que es su palabra, con gozo, sabiendo que hay días grises, pero que Dios incluso está con nosotros cuando la vida se pone difícil. Pero también, incluso, vuelve y culmina la misma pregunta. ¿Alguien aquí no sabe qué va a hacer con Jesús? Este grupo de judíos, Pablo dijo, ¿ustedes qué van a hacer con Jesús? Pilato lo mandó a la cruz. Pilato tuvo la oportunidad de decidir aceptarlo o rechazarlo. Y si usted mira la Biblia, el relato bíblico, Pilato lo rechazó. Muchos judíos lo condenaron. Y la pregunta es personal. ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús? ¿Recibirlo o rechazarlo? ¿Posponerlo o aceptarlo? El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús? Y algo que dice Hebreos es que tal vez el Señor está hablando hoy. Y si oíste hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Y lo dijimos esta mañana, lo volvemos a reiterar. Hoy es el día de salvación. Y tal vez uno se pregunta, ¿será que no he recibido a Cristo en mi corazón? Tal vez hoy necesitas de Jesús. Y hoy es el día para conocer a Cristo y empezar a vivir en base a su soberano plan, con base en su gracia. Y que podamos entender que el mensaje de salvación es para todos. Y que la decisión es personal. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Oremos. Padre Santo, de nuevo, gracias damos, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque este varón, Señor, Pablo, Señor, no tuvo temor, Señor, de levantarse en una sinagoga judía y compartirle a este grupo de judíos que creían tal vez que por sus propios méritos, obras, podían conocer a Cristo, incluso en Moisés podían ser justificados. Y Señor, no tuvo temor, Señor, de compartir su palabra, Señor, sabiendo, Señor, que más adelante le iba a costar la vida, Señor, sabiendo que más adelante, Señor, iba a traer dolor a su carne, a hablar de usted, Señor, pero no tuvo miedo, Señor. Y oramos, Señor, en esta mañana, Señor, para que no veamos la necesidad de compartir de Cristo a otros, Señor, y nos callemos, Señor. Tal vez por no incomodarles, Señor. Muchas veces nos da miedo, Señor, el qué dirán. Y oramos, Señor, para que podamos ser cristianos fieles a usted. Que sea la posibilidad de compartir el mensaje de salvación. Podamos decirle al mundo que solamente en usted hay salvación. Que no hay otro medio dado a los hombres en que podamos ser salvos, Señor. Y gracias, Señor, porque también necesitamos entender, Señor, que usted debe crecer cada día más en nuestras vidas, Señor. Como decía Juan, Señor, nosotros debemos menguar para que usted crezca, Señor. Y oramos, Señor, para que cada día podamos conocerlo más a través de su palabra, Señor. Que si hay algo, Señor, que nos está haciendo vivir de una manera diferente, tal vez lejos de usted, Señor, vamos a entender que no nos va a conducir a un camino, Señor, que a usted le agrade. Oramos, Señor, para que usted nos ayude, Señor, a cortar con todo aquello, Señor, que no está bien delante suyo, Señor. Que ahora que hemos recibido su gracia, Señor, no la despreciemos con nuestra vana manera de vivir. Oramos aquí también, Señor, por si hay alguien aquí que no le conoce, Señor, y todavía se hace esa pregunta, ¿qué haré con Jesús? Que entienda que usted hoy está hablando a su vida, que hoy usted está regalando su gracia, y que lo que debe hacer esta persona es creer en usted, Señor,
Que no salga de aquí, Señor, simplemente con una pregunta en su mente: ¿qué haré con Jesús? Porque su palabra dice que el que cree en usted tiene vida eterna, y aunque esté muerto vivirá. Y oramos, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos comprender de que lo necesitamos a usted. Y gracias por este tiempo con su palabra, porque nos recuerda, Señor, que ante el temor de este mundo, Señor, hay varones que se levantan, Señor, se ponen en pie con el deseo de que otros escuchen, Señor, que usted derrama misericordia a aquellos que quieren creer en usted. Oramos, Señor, para que tengamos ese mismo espíritu, Señor, de no ser temerosos, Señor, sino decirle al mundo, a nuestros familiares, amigos y conocidos, que usted tiene vida eterna, que usted es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y gracias, Señor, por esa verdad, porque eso nos llena de gozo, Señor, y nos recuerda de que nosotros podemos vivir con esperanza, porque usted venció la muerte. Gracias, Padre, por esta mañana y por este tiempo. Dejamos el resto del día en sus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.